del material o del cultivo. Recording is on. Excusa, se me había pasado entonces poner en proceso de grabación. Entonces, si quieres, compártenos nuevamente las conclusiones. Qué pena contigo, Eduardo, y de pronto sí también, sí, Eduardo, y no sé si también quieres hacerlo, Duan, para que nos quede en la grabación las conclusiones de la aplicación de la agricultura de precisión en el banano. Sí, si quieres ir a la última diapositiva para que quede en la pantalla. Ya. Claro que sí. Y la revisamos para que nos quede en la grabación. Gracias, Eduardo. Ok, entonces tenemos las conclusiones del trabajo que nos presentó Duan. Entonces, si quieres volvernoslas a compartir o un resumen muy rápido para que nos quede en la grabación sobre tu investigación. Bueno, entonces un poco, no sé si que Duan tal vez tenga problemas con el audio, con el sonido. Entonces recordemos que el trabajo que Duan nos presentó, básicamente lo que buscaba, o el título era Firmas de reflectancia hiperespectral y nubes de puntos para la agricultura de precisión por el sistema de imágenes UAV de peso ligero. Entonces el trabajo era básicamente el uso de un dron de ala fija para la toma de información utilizando otros medios diferentes a la cámara multiespectral, y este era el conjunto de resultados y conclusiones de ese estudio. Un poco entonces para que lo revisemos, es una información muy técnica. Yo finalmente le planteaba a Duan si el trabajo finalmente mostraba un ahorro en cuanto al equipo utilizado, ya que se deja de usar la cámara multiespectral, que les comentaba puede alcanzar en el mercado un valor alrededor de los 10 millones de pesos, sumado al dron, que puede costar alrededor de 5 o 6 millones de pesos. Entonces ya Duan se ha comprometido con el grupo para que en una próxima sesión podamos quizás conocer un poco cuál fue el costo de esta implementación, que utilizaba otro tipo de tecnologías para la toma de la información remota. Listo, Duan. Entonces yo creo que por aquí, y no sé entonces si está la presentación de Eduardo, o yo la voy a ver si la puedo compartir. Ya parece que esperando que el internet haya mejorado un poco para colocar las conclusiones del trabajo de Eduardo, el cual fue dirigido a mirar la implementación de agricultura de precisión en el cultivo del banano. Bueno, entonces ya sobre el trabajo que nos presentó Eduardo, nos dice que esta implementación permitió que hubiesen ahorros en el programa de fertilización de cerca de 56 kilogramos por hectárea año, en una extensión de 175 hectáreas que tiene la finca. Esto significa un ahorro de 196 bultos de 50 kilos al año, lo que corresponde con cerca del 5% del costo total de insumos de esa producción. Adicionalmente, nos mencionaba como conclusiones que esta labor además, como esa labor se remunera por la cantidad de aplicaciones, se asume también que hubo una disminución en los costos laborales en un porcentaje similar. Sí, porque ya no tendríamos que utilizar esa mano de obra para aplicar un insumo que, si menciona así, no lo define, y si entramos a utilizarlo, bueno, estaríamos, como lo hacemos en agricultura por sitio, estaríamos utilizando insumos donde realmente se está requiriendo. Por último, nos dice que, por lo tanto, la agricultura de precisión en este cultivo de banano redujo la aplicación del uso de fertilizantes, conllevando a menores costos de producción, además de los efectos ambientalmente asociados. Por último, también entonces dialogábamos en el sentido de
manifestaron, o Eduardo nos manifestaba, que también en esta investigación habían podido detectar un incremento en productividad, que también entonces nos lo queda viendo para que nos lo cuenten en una próxima reunión, pero si nos damos cuenta, cuando uno revisa todos estos modos, entre los ahorros de insumos, entre los ahorros de mano de obra y entre los incrementos de productividad, yo pensaría que al menos se está rondando en un 20% más de resultados económicos en el esquema productivo. Bueno, entonces ya dejando esto otra consideración, podemos continuar. Tengo la presentación de Felipe Silva. No sé si está Felipe para que continuemos. Francisco Gómez. Sí, sí. Sí, señor, profe. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Francisco o con Felipe? Sí, sí, señor. Perfecto. Listo, Felipe. Entonces, ¿tú quieres compartir tu presentación allí desde tu escritorio? Sí, señor. Listo, Felipe. Entonces cierro mi micrófono y pues el espacio es todo. Profe, ¿usted la podría compartir, por favor? Ok, Felipe, ya entonces entro a compartirla. Vamos a ver si esta vez sí nos funciona porque ha estado como reacio a funcionar. Entonces, permíteme. Listo, Felipe, ya la tengo, entonces voy a volver a compartir la pantalla, espero que nos funcione. Y cierro el micrófono y me avisan. Listo, muchachos, muy buenas noches. Perdónenme si se cortan, me dan unas peritas, yo vuelvo y me conecto. En el caso mío, yo trabajé con algo que se llama monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernadero. El artículo es realizado por Sergio Ivanosa, quien lo interpreta, obviamente yo, Juan Felipe Silva Jiménez, y lo que muestro principalmente aquí es economía en agricultura de precisión. Hemos hablado mucho el valor que tienen los drones, llegando a valores hasta millones, 5, 6, y valores por debajo de ese precio. Y en el caso de los sistemas que yo le vengo a mostrar, monitoreo de control y variables ambientales, son en este caso variables muy económicas, donde muestro algo denominado que son unas tarjetas llamadas Arduino. La tarjeta Arduino es un microcontrolador tanto de software como de hardware, que lo que permite es esta memoria que es, observan acá, ser alimentada por un computador y ese computador brindarle una señal a algo que se llama un sensor. En este caso, para este trabajo hacen el estudio con un sensor denominado DHT11, que es un sensor de humedad y temperatura relativa en el medio, y un sensor de un higrómetro, que es un sensor de humedad para el suelo. En la universidad en la que estudio he tenido el privilegio de, con un profesor, realizar unos trabajos principalmente con estas tarjetas Arduino, y lo que se hace principalmente es tener una tarjeta que es un módulo central, y a través de ese módulo central se le dan unas órdenes desde el computador y ella ejecuta esas órdenes por el sensor, y lo que permite es una recolección de datos en el caso del computador. Estos datos pueden ser almacenados tanto en hojas de Excel como en hojas de cálculo como en hojas Word. En este Sí, se nos fue Felipe. Felipe. ¿Aquí me están escuchando, profe? Sí, perfecto. Sí, ya volviste. Entonces, si te acercas lo mejor que puedas a tu fuente de datos, magnífico. Listo, profe. Bueno, entonces aquí, como les mostraba, lo que se hace es que se trabaja con un programa, el cual el programa se llama una interfaz de usuario, la cual es diseñada para la recolección de estos datos.
Como les mencionaba, estas variables y esto se puede recoger mediante hojas de cálculo, hojas Word, hojas de Excel, y en este caso lo que hacen es crear una variable interfaz que lo que hace medir es este sensor del suelo, medir en un estado de baudios si el suelo está seco, húmedo o si en este caso le hace falta agua. ¿Qué proporciona esto para el invernadero? Principalmente proporciona economía y a través de esto delimitar una proporción de agua que se requiera en un momento dado. Para este trabajo, como se muestra aquí, realizan un sensor, un módulo a través de un sistema de Wi-Fi y un módulo Wi-Fi que es denominado nodo coordinador y otro que es denominado nodo o sensor 1. El nodo sensor 1 lo que hace es enviarle a través de ondas Wi-Fi, por decirlo así, el coordinador que se recoge por medio de Arduino Nano. El Arduino Nano lo que hace es manejar el DHT11, que es un sensor de humedad y temperatura, y también permite el manejo del sensor de humedad del suelo, que en este caso es el higrómetro. Para esto crean esta aplicación y pues lo que delimitan, esto es ya como en este caso poniéndole carcasas, poniéndole cosas más bonitas para que se vea de una manera más estética. Lo que les mostraba anteriormente era como la parte de circuitos y todo lo que lleva y de la manera como lo funcionan. ¿Qué permite esto? Que sea muy económico. En internet se pueden conseguir la tarjeta madre, nomás tiene un costo de 30.000 a 40.000 pesos y cada sensor tiene un costo de 10.000 a 8.000 pesos. El sensor más caro que viene tiene un costo de 110.000 pesos, que en este caso es el sensor de pH, que viene adecuado también para este sistema. Aquí lo que hacen es trabajar con un módulo de temperatura, humedad y presión, temperatura y humedad del suelo del agua, en este caso radiación solar, que es lo que permite alimentar el plug y sense que se muestra en pantalla, y a través de eso trabaja esta mini central meteorológica que crean con bajos recursos. Bueno, como conclusión de todo esto, el diseño de la plataforma y monitoreo remoto de variables ambientales en tiempo real para agricultura de precisión, WSN utilizado en tecnología SIGBE, es un sistema embebido de Arduino, como les mencionaba, y lo que permite es que no requiere pago de licencias. Normalmente todo aquello que se maneja requiere un pago de licencias y en este caso es totalmente gratis, totalmente manual y económico, y lo que permite es realizar tomas en decisiones para, en este caso, los cultivos de invernadero. Muchísimas gracias. A ti, Felipe, muy amable. Bueno, como nos podemos dar cuenta, entonces empiezan a aparecer alternativas, como bien lo señaló Felipe, de más bajo costo, en este caso, pues, el Arduino, que es una herramienta que nos sirve para este tipo de agricultura. El Arduino tiene información, tiene cursos para aprender a manejarlo. Yo no sé, a mí una inquietud que siempre me ha nacido en torno a este tipo, por ejemplo, de sensores es la calidad de la información que se puede recoger con ellos. No sé si ese haya una configuración interna o si eventualmente se pueden hacer ajustes, es decir, por ejemplo, compararlo con los equipos de alta precisión, pues para revisar finalmente qué información es la que está entregando. No sé cómo les iría con eso, Felipe, si hicieran ese tipo de comparación, de análisis con otro tipo de herramientas. Perfecto. Nosotros en un laboratorio de agronomía, principalmente en la Universidad del Tolima, lo que hicimos fue comparar este sensor DHT11, que lo controlábamos con principalmente computadora, y la información la recolectábamos en este caso en el computador. Él comienza a desplegar información cada milisegundo, cada segundo, cada minuto, cada hora, dependiendo cómo uno lo configure. Teníamos también un sensor de humedad y temperatura y este nos arrojó prácticamente una corrección de un 4 al 5% de error que tenía prácticamente, o sea, teniendo un porcentaje de confiabilidad del 95%. Y trabajamos en este caso con el sensor de pH y humedad y este sí nos arrojaba porcentajes entre 90 y 95%. ¿Cómo hicimos nosotros para calcular y comparar? Teníamos un sensor de pH efectivamente 100% calibrado en laboratorio y lo que hicimos fue compararlo a través de sustancias buffer, donde implementábamos pH de 3, pH de 7 y pH de 6.5, si no estoy mal, y comparábamos la gran diferencia que presentaba con aquel instrumento que estaba extremadamente bien calibrado.
No, esos valores son altamente confiables, son muy buenos. ¿Cuánto podría costar ese sensor de pH? Por lo que les decía que actualmente yo miraba algún tipo de equipos importados europeos, ellos me decían que aún no tenían ese sensor para liberarlo. No sé, en el caso de ustedes, si venía precisamente con ese alcance, ese sensor. Bueno, profe, aquí hay que comenzar a trabajar un poquitico en lo que es electrónica, por decir así. ¿A qué me refiero con electrónica? Como ustedes ven las fotos que yo les muestro, los cables están delimitados a unos cuantos centímetros, 10, 20, 15 centímetros. Lo que hicimos nosotros para aprender este estudio, lo que hacíamos era cortar esos cables y colocarles los cables que se usan normalmente en la instalación, que es el plug blanco, que trae una parte positiva y una parte negativa. Y le añadíamos de estaño y lo que hacíamos era alargarnos. Y ya nos permitía recolectar la información desde, en este caso, desde partes lejanas. ¿Por qué nosotros no lo trabajamos en este caso como lo muestran aquí, nodo sensor y nodo coordinador? Porque no teníamos los nódulos que son, por decir así, Wi-Fi. Entonces nosotros lo manejábamos, era directamente manual desde el computador y le proporcionábamos la orden. Referido a lo que usted dice de precios, como les mencionaba, el sensor de pH es el más costoso y tiene un costo aproximadamente de 120.000 a 150.000 pesos. Se puede conseguir por Mercado Libre y hay tutoriales en internet de cómo se puede trabajar y lo único que se debe tener es la tarjeta madre principal y a través de esta se conectan todos los sensores que es posible, tanto sensor de humedad, sensor de pH, sensor de temperatura y humedad relativa. Se manejan también relevadores que son motobombas que abren y cierran con puertas de agua para delimitar en este caso canales y hay también unos que determinan el caudal, que son principalmente con los que hemos trabajado en la universidad. Muchas gracias, Felipe. No, y mira que lo que mencionas, pues acerca mucho la agricultura, digamos hablar de 150.000 pesos, cuando yo los estaba viendo sensores en $600, bueno, ya con todo obviamente el equipamiento, en este caso estos otros sensores pues tenían 1 kilómetro de alcance, el inalámbrico, no sé ustedes o si te alcancé a entender si lo trabajaron así o era básicamente cableado. Era básicamente cableado, profe, porque nosotros no teníamos el nodo sensor. Ese nodo sensor lo que permite es recibir señales Wi-Fi. Hay otro nanocontrolador que lo que permite es recibir a través de mensajes de texto directamente en el celular. No, muy interesante. De todas maneras, pues el interés del curso es precisamente que reconozcamos este otro tipo de tecnologías. Ya, pues finalmente, quien pueda interesarse, pues deberá seguramente ahondar. Hay cursos, como les digo de Arduino, y pues gracias a la información de Felipe, pues los sensores se pueden conseguir y por lo que hicieron son altamente confiables en general, en lo particular, me ha preocupado en cuanto a esa confiabilidad, pero una confiabilidad del 95% es bastante buena. Bien, Felipe, te agradezco. Entonces, yo no sé si tenemos inquietudes o planteamientos o preguntas para Felipe. En general, todos estamos reportando como mala señal. Yo tuve que poner el tema a veces es que se pone, pero dificilísimo. Entonces, nos toca hacer aquí maniobras para tratar de desarrollar entonces la clase que podamos estar atentos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna inquietud para Felipe, algo que preguntar, algo que aportar. No, instructor, no, para nada, no, muy bueno la exposición de Felipe y el tema es bastante nuevo en mi caso es bastante nuevo y muy bueno. Muchas gracias también al que contestó su aporte también. Gracias por tu aporte. Muy formal. Listo, entonces continuando, miremos Francisco Gómez. ¿Se encuentra Francisco? Sí, profe.
Listo, Francisco. No sé si quieres entonces tú proyectar o si yo intento, porque eso aquí no es sino intento saber si quizás. Dime Sí, tú. si puede, profe, pues mejor. Recuerda, Francisco, si quieres intentarlo, porque creo que les ha ido a ustedes mejor, una Bueno, proyección es ir a mano izquierda de tu pantalla, en el clic de Share Your Screen, la seleccionas y posteriormente, eso, perfecto. profe. Ni para qué más. Ya, Listo, Francisco, entonces cierra el micrófono y estamos atentos a tu exposición. bueno, el título, pues, de la investigación que, que tomé, pues, se llama Variabilidad espacial de algunas propiedades químicas en un entisol. Este artículo lo tomé de la revista de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Actualidad y Divulgación Científica, pues fue publicado en el año 2010. El resumen de este trabajo, pues básicamente es que mediante el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, eh, pues se busca establecer el comportamiento espacial de los suelos para permitir optimizar el uso de los diferentes recursos agrícolas. Pues esto ya lo habíamos hablado pues con las clases suyas y pues en este trabajo pues también podemos recalcar que ellos lo hicieron para mejorar la sostenibilidad y la competitividad, además reduciendo el riesgo de degradación ambiental y mejorando la rentabilidad del cultivo. El objetivo de este trabajo eh, fue evaluar la variabilidad espacial y la relación de algunas propiedades químicas del suelo. Esto pues se hizo mediante técnicas estadísticas. Este trabajo fue realizado en el municipio de Pasca, Cundinamarca. Es un área productora de tomate de árbol. Además, se recalca en este trabajo que fue tomado en un suelo, pues según la orden de la IUSDA, en un entisol. Esto se hizo por medio de mapas de contorno para confirmar la variabilidad espacial de las propiedades y pues con eso pues mirar los usos que se le pueden dar a este tipo de suelos en relación al uso agrícola. Listo, materiales y métodos. La caracterización del área de estudio, como ya había hablado, esto se realizó en el municipio de Pasca. Pues tenemos ahí las coordenadas del sitio y pues que es una altitud de 2058 metros sobre el nivel del mar. Pues siguiendo, tenemos el muestreo y análisis de laboratorio. Pues se inicia que cada muestreo se realizó a una profundidad de entre 0 y 20 centímetros a mediados del ciclo del cultivo, dependiendo su etapa fenológica. Se realizó mediante una malla rectangular con distancia de 25 por 12,5 metros, tomando 64 muestras en un área total de 1,53 hectáreas. Las propiedades químicas evaluadas fueron el pH, el carbono orgánico, el calcio, el magnesio, el potasio, la suma de bases y la relación que tiene el carbono con el magnesio. Ya pues basándonos en el análisis estadístico, pues inicialmente se hizo un análisis estadístico descriptivo mediante las tomas y el análisis de laboratorio, pues un análisis básico para establecer el comportamiento de la dispersión, tendencia y distribución de los datos. Por otra parte, pues después de este análisis estadístico descriptivo, se realizaron dos tipos de análisis eso no tengo conocimiento de estos, pero pues los voy a nombrar, que es el AFCP y el AJ. Pues estos se hicieron con el fin de mirar si existía relación entre las propiedades químicas. Y con este análisis, mediante la técnica de Kriging, que esta es, pues según lo que puede mirar, es una técnica de interpolación de datos, pues se pudo hacer una predicción en los sitios en los cuales no se hicieron muestras de suelo y para finalmente pues construir los mapas de contorno. Este pues usó un programa pues conocido pues yo me imagino que por la mayoría pues que es el programa Surfer, que es para realizar mapas. Ya en los resultados podemos mirar la tabla de la estadística descriptiva, pues esta es una tabla muy sencilla, donde podemos ver los datos de media, mediana, mínimo o máximo de más datos según las propiedades químicas.
Esto ya es lo interesante que podemos detallar, que son los mapas de contornos obtenidos mediante el Kriging. Pues yo no sé mucho sobre el tema, pero quería resaltar estos mapas. Más que todo, pues según el artículo en que leí, lo que pude entender era la relación que existían entre estos tres mapas, que era observando el calcio y el magnesio, que la relación que guardaban era en que en el sitio donde existía la mayor cantidad de calcio, había una relación donde no había magnesio. Es decir, que al interpolar estos dos mapas se obtuvo de la relación. Pues es algo complejo, pues no puedo hablar de lo que no he investigado, entonces, pero me parece muy interesante este tipo de mapas para hacer un tipo de agricultura de precisión detallada en la fertilización. Y pues también tenemos otros datos como el pH, la suma de bases y el carbono orgánico. Finalmente, como conclusión, podemos decir que estos resultados analizados mediante diferentes técnicas estadísticas permitieron identificar y caracterizar el comportamiento de diferentes propiedades del suelo, así como las relaciones existentes entre ellas. Como ya hablé anteriormente, eso se miró mediante los mapas. Además, mediante la aplicación de esta metodología se puede mejorar el diseño experimental de futuras investigaciones, además de ser la base para el establecimiento de cultivos bajo la concepción de agricultura de precisión. Pues ya de mi parte, yo pues acabo de recalcar que sí se puede hacer agricultura de precisión, pues por ejemplo, este es un ejemplo de que se puede hacer a pequeña escala, pues tiene su trabajo, pero tenemos que esforzarnos y me parece que sería muy bueno que nosotros como ingenieros pues empecemos a trabajar sobre este tipo de temas. Listo, profesor. Y ya pues aquí les dejo la biografía donde tomé ese artículo. Listo, Francisco, nos funcionó como un poco mejor la comunicación, que bien. Yo no sé si hay algunas inquietudes con relación a la investigación que nos presentó Francisco. Bueno, entonces un poco sobre lo que Francisco nos comentó. Básicamente, pues esta investigación nos muestra cómo mediante la utilización de la estadística descriptiva y algunas operaciones, allí algún tipo de, ya es estadística de orden inferencial, y la incorporación de otro orden de la estadística, que es la geoestadística, se puede entonces empezar a brindar análisis de la información y las variables en campo, las cuales posteriormente pues son presentadas en estos mapas o donde podemos evaluar cómo está el comportamiento de esas variables en el terreno. Ya en el desarrollo del curso un poco les contaré de la técnica del Kriging, que es una técnica que, como bien lo señaló Francisco, se utiliza para interpolar datos. Es decir, el tema del muestreo es un tema que uno quisiese hacerlo de manera continua, pero en la práctica entonces se hacen tomas discretas, y cada una de esas tomas discretas, teniendo en cuenta que una toma discreta es una toma puntual y que no se pueden repetir, o pues que repetir muchas significa una inversión en tiempo y en dinero. Entonces se utilizan este tipo de técnicas que han demostrado muy buenos resultados en el caso de la geoestadística, que de particular o que a diferencia de la estadística tiene en cuenta la ubicación espacial para los análisis. Entonces, una técnica como la del Kriging, como allí lo plantean, pues permite entonces finalmente construir estos mapas que ya no son mapas discretos, es decir, no corresponde a puntos, sino a generar una información continua en un mapa, en este caso el comportamiento de las variables estudiadas. Entonces, en esto de la agricultura de precisión también entra un poco el tema de la matemática, el tema de la estadística, para poder finalmente generar mejores procesos de análisis. Entonces estuvo muy pertinente. Gracias, Francisco, por tu
exposición. Bueno, entonces continuando, no sé, tengo la exposición de Ginette, no sé si se encuentra Ginette Peña. No sé, y GP dije, ¿es Ginette? No, no es Gina. Pero está Ginette para la exposición. De pronto no está Ginette. Hugo Iván. Jennifer, sí, Jennifer nos la envió. No sé si se encuentra Jennifer. Sí, señor. ¿Me escucha? Perfecto, Jennifer, entonces. Sí, perfectamente, Jennifer, te escuchamos bien. Entonces, no sé si puedes compartir tu exposición desde tu escritorio. ¿En qué lado? Entonces, recuerda, tienes tu pantalla en la parte inferior izquierda, el icono que está más hacia la izquierda en la parte de abajo, donde dice Share Your Screen, le das clic, después de darle clic, seleccionas la ventanita que te aparece y le das compartir. A ver cómo estamos, a ver si contamos con suerte. Yo igual pues aquí lo voy a abrir a ver si quizás nos funciona bien. Share. No, pero... Voy a ver. Sí, profe. Listo, perfecto. Ya la pudimos ver. Muy bien, Jennifer. Entonces ya la amplío y cierro el micrófono. Lo dejo así para que sigas. Bueno, porque voy y lo cierro y se nos pierde. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, compañeros, en la búsqueda del tema, pues me encontré con muchas aplicaciones. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señora, mejor. Listo, bueno, entonces fue una aplicación desarrollada en el CIAT, en la Escuela Agrícola Panamericana, Samaria, en coordinación con la oficina de USAID en Honduras. Se inició durante el mes de marzo el proceso de validación y socialización de las herramientas de sistemas de información geográfica SID Agri. Bueno, básicamente Agri es agua para riego, es una herramienta en un ambiente de SIG desarrollada en ARGIS 10.1 para el occidente de Honduras. El objeto del aplicativo es brindar soporte a procesos de toma de decisiones sobre la búsqueda de fuentes de agua superficial para abastecer pequeños sistemas de riego. Este sistema comprende áreas hasta de 10 hectáreas y está siendo implementada bajo la iniciativa Feed the Future del gobierno de los Estados Unidos en 6 departamentos del occidente de Honduras. Agri permite identificar fuentes de agua superficiales para agricultura y sitios potenciales para hacer cosecha de agua lluvia. Además, genera el mapa de las mejores rutas para instalar tuberías de conducción de agua entre la primera parcela de distrito de riego y las
fuentes identificadas. Bueno, esta herramienta se complementa con el análisis de la deforestación de las áreas de drenaje de las fuentes identificadas como un indicador del estado de conservación de las cuencas. Profe, podemos pasar la próxima, por favor. Bueno, ¿cómo fue desarrollada GRIP? Esta herramienta fue desarrollada necesariamente para implementar un complejo de esquemas de análisis especiales, entre los que se destaca correcciones de modelos digitales de elevación del terreno MDE, uso de información climática derivada de sensores remotos, análisis hídricos como la estimación de la escorrentía y el balance hídrico, modelamiento de las rupturas con menores costos o dificultades para instalar tuberías a través del paisaje, entre otros. Profe, la próxima, por favor. Bueno, ¿qué nos ofrece AGRI? Nos ofrece las siguientes necesidades, que es encontrar la fuente de agua más cercana y a partir de la cuenca que se pueda conducir por gravedad el agua hasta las parcelas. Busca fuentes de agua permanentes y de suficiente suministro para establecer tomas de agua, encontrar sitios adecuados para la cosecha de agua escorrentía, tener en cuenta la protección de fuentes de agua para el consumo humano y otras zonas protegidas, evitando posibles conflictos por el uso del agua. La herramienta debe ser de fácil uso para técnicos y agrónomos, debe ser desarrollada con la información fácilmente disponible en el país. Me pareció chévere colocar uno de los avances que tiene, que es, digamos, la utilización de Google Earth, donde muestran dónde encuentran la cosecha de agua por la aplicación. Profe, por favor, la otra. Bueno, en esta ya coloqué la página donde se encuentra más que todo más información de la aplicación, y si se quiere pues profundizar del tema, estos son los tres principales, donde están los correos, donde se puede encontrar más información. En cuanto a Colombia, quise profundizar a ver si había algún mecanismo parecido, pero no fue posible, en el cual pues me di la tarea de buscar algunas aplicaciones que fueran gratuitas, que fueran fáciles para el agricultor. Profe, la próxima, por favor. En las cuales, ay, no aparecen las fotos. Bueno, en las cuales encontramos AgMóvil. Bueno, es una aplicación que está la información de diversos productos como el clima, análisis técnico y una comunidad que comparte comentarios. Está el Canopeo, que es una app que mide la cobertura de la vegetación para los cultivos. La próxima, profe, por favor. Tenemos el Midemapas, que es más que todo las mediciones de distintas parcelas o terrenos a través de la tecnología de geolocalización. Y tenemos Doctor Agro, que ya es una app desarrollada por Corpoica, que es con el fin del manejo de control de plagas y enfermedades, perdón, del control de manejo y control de plagas, e inicialmente en el cultivo de papa y algodón. En la próxima encontramos AgriPrecisión, que también es una app gratuita, la cual trabaja con GPS portátil y guía al usuario para la forma de muestras de recoger en el campo del cultivo. Y tenemos fars.com, que es más que todo un buscador, un navegador que ayuda a la principal en cuanto a maquinaria, educación, eventos y tecnologías. Y ya, profe. Lástima que no aparecieron las fotos. No, Jennifer, no nos aparecieron. Si las tenías, no deja ver absolutamente nada. No. Pero muy interesante, es decir, adicionalmente de permitirnos conocer el software, también nos compartiste una serie de aplicaciones y desarrollos que también aportan y ayudan a la agricultura de precisión. Por ejemplo, esta de AgriPrecisión entonces se asemejaría mucho a la que nos expuso ayer básicamente David sobre el CiberTracker. Quizás se comparten
resultados similares en cuanto a permitir esa ubicación para la toma de muestras. Voy a revisarla para ver qué encontramos aquí interesante en los... Sí, profe, la verdad, al buscar temas de agricultura de precisión, básicamente es como para agricultores en cantidades de 170 hectáreas, 180 hectáreas, y el pequeño agricultor y los costos del pequeño agricultor pues no son como muy tomados en cuenta, y estas aplicaciones fundamentan mucho el conocimiento del agricultor y facilita en cuanto al consumo de fertilizantes, digamos el de Corpoica, que es para el manejo y control de plagas. Me parece que ayuda con la eficiencia del cultivo y ahorra costos. Y ya, profe, muchas gracias. Perfecto, Jennifer. No, yo creo que muy provechoso. Entonces aquí seguimos entonces ya desmontando esa tesis inicial que quizás al principio se estaba creando en relación a que la agricultura de precisión solamente era para grandes extensiones o para eventualmente quienes pudiesen tener el poder adquisitivo para la compra de ese tipo de equipos. Entonces aquí ya vemos que existe una oferta interesante de herramientas gratuitas desarrolladas para mejorar pequeños procesos, pero que finalmente si se suman empiezan a dar resultados realmente interesantes también a nivel de ese pequeño productor. Ahí es definitivamente que hacer el trabajo de aprender a manejarlas, de montarlas en los celulares o en los computadores y trabajar en ellas. Muy amable, Jennifer. Bueno, no sé si hay alguna inquietud o algún planteamiento o algún aporte adicional. Bueno, entonces si no tenemos más, tengo la presentación de John Mesa, no sé si se encuentre. John. John Mesa, Lady Matamoros. Sí, profe. Buenas noches. ¿Cómo está, John? Bien, bien, Sí, gracias. no sé si quieres, ¿tú expones o abro la presentación? Usted hace la presentación, me hace el favor. Listo, John, entonces voy a procurar abrirla para que tú entonces las pongas. Dame un minutito. Ajá. Hola, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, hablas con Lady Matamoros. Pues, bueno, sería para que tú también me hagas el favor de proyectarme la presentación porque estoy conectada desde el celular y tengo problemas con el audio del computador. Perfecto, entonces después de John sigues tú, bueno, Lady. Listo, profe, gracias. Listo, sí señora. Entonces voy a compartir la pantalla a ver si nos va bien con la exposición. Perfecto, sí, ya la estamos viendo, entonces adelante, John. Bueno, profesor, muchas gracias. La agricultura de precisión, recordando el tema que anteriormente los compañeros y usted, instructor, nos explicó. Como un recorderis de eso, la agricultura de precisión es el conjunto de tecnologías que se aplican al trabajo de campo con herramientas como satélites, sensores y datos geográficos que reúnen información necesaria para entender las variaciones del suelo y de los cultivos y tomar las decisiones más eficientes sobre las semillas, donde se va a sembrar, y son capaces de predecir el rendimiento de la cosecha.
En base a eso, el cultivo de la agricultura de precisión de cultivo de maíz en el rendimiento de una parcela mediante teledetección y sí, según la Asociación Española de Teledetección 2007, la relación entre el desarrollo del cultivo y las características del suelo pueden dar criterios de manejo diferenciado de la parcela de cultivo, paso inicial para la agricultura de precisión. Trabajo que se estudió, que estudia la variabilidad y el desarrollo del maíz en una parcela de 60 hectáreas y su relación con varios grupos edáficos de la información sobre cultivos, de estimaciones de áreas floreales a partir de imágenes KISS-BIR de 2004 y 2005, la de los suelos y georreferencia, cota de medidas de elevación y de sensor electromagnético, así como la determinación de la conductividad eléctrica entre extracto 12.5, granulometría y contenido de potasio, sodio, fósforo y magnesio. Muestras superficiales con ayuda de un SIG en una analización conjuntamente de la información procedente de las imágenes de satélite, las cartografías y los rasgos del suelo. Tecnología con drones. Con drones, sensores remotos, métodos de aeronave o satélite, como el N-Sensor, Hydroagri, dispositivos capaces de determinar el requerimiento del nitrógeno para un cultivo a través de la luz reflejada por la canopia y de realizar prescripciones en tiempo real y la optimización de la aplicación de fertilizantes. O sea, en la agricultura del maíz tenemos enfermedades y plagas o sea, insectos como el gusano gris, el gusano blanco, pulgón de maíz, taladro, araña roja, gusano de alambre, mosquito verde y gusano cogollero. Con fungicida y la aplicación de la agricultura de precisión podemos controlar esas enfermedades y plagas. La conclusión, ya le digo la conclusión. Conclusión, las modernas tecnologías siempre garantizarán la calidad de vida del hombre, pero deben utilizarse de manera adecuada porque de lo contrario puede llegar a la destrucción del propio hombre. Listo, John. Entonces, no sé si haya alguien que quiera comentar algo acerca de la presentación que nos compartió, básicamente como un recuento de una exposición de las tecnologías utilizadas en la agricultura de precisión y en el caso concreto, pues aplicados aplicando la tecnología al cultivo del maíz. Básicamente, como lo hemos mencionado acá, procurando la medición de variables, siempre con este tipo de variables que son determinantes a la hora de lograr mayores productividades o también para reducir impactos ambientales.
Gracias, John. Listo, Lady. Aquí está tu presentación para que des inicio. Listo, profe. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Bueno, el siguiente proyecto es el diseño e implementación de sistemas de adquisición de datos con determinados sensores. Esas son las referencias con las que trabajaron el proyecto. Comunicación mediante protocolos ciber y MySQL para un cultivo de tomate. Para un cultivo de tomate en el municipio de Sotamachán, Boyacá. Este es un proyecto del 2012. Tuvo aval también de la Cámara de Comercio porque era un proyecto innovador. Este estudiante tuvo asesoramiento de una empresa española. No recuerdo el nombre, a ver si la encuentro. No encuentro bien el nombre de la empresa. Bueno, entonces para un cultivo para que en un cultivo de tomate se produzca de alta calidad es de vital importancia las condiciones climáticas de las plantas, que estén en un rango óptico donde su crecimiento va a ser muy cercano al ideal. Estas variables principalmente para el cultivo bajo un ambiente protegido. En este caso pues ellos lo tenían bajo invernadero, en donde los parámetros a evaluar fueron la humedad ambiente, temperatura ambiente, humedad del suelo, la velocidad y dirección del viento para la apertura de las cortinas, radiación solar, pluviometría y presión atmosférica. Teniendo información sobre estas variables, el cultivo será efectivo se verá afectado en forma positiva, ya que podrán tomar decisiones más acertadas sobre la ventilación y el riego. Entonces, bueno, el objetivo general fue el diseño de un sistema de agricultura de precisión para adquirir información sobre un cultivo de tomate en el municipio de Sotamarchán, integrando tecnologías sensoriales de comunicación y de almacenamiento. En este caso, ellos se basaron más que todo fue con sensores. Fue una cajita, la referencia no la tengo acá, pero en el proyecto decían que hicieron una caja y ahí colocaron unas especies de microcontroladores, Jaguar, el Jaguar era controlado por Arduino, y ahí hicieron todo el ensamble con los sensores, y ahí conectaron todos los sensores mediante el protocolo inalámbrico Zigbee, que es parecido al que se utiliza para el Wi-Fi o el Bluetooth. Y bueno, entonces ya en los objetivos específicos que ellos se plantearon fue configurar los sensores de comunicación vía Zigbee, realizar un estudio del cultivo con características de malla a la altura del cultivo y teniendo los elementos químicos, y contenido de los elementos químicos, diseñar un sistema de adquisición de datos donde se tome en cuenta la humedad, pues lo que yo les estaba comentando, y ya son la implementación de la agricultura de precisión haciendo uso de los sensores que les había comentado, y esto se implementado mediante Zigbee y almacenamiento de datos MySQL. ¿Sí? Entonces, de levantamiento topográfico. Bueno, aquí ya podemos ver el esquema de las actividades realizadas. Entonces, en la actividad, pues en la figura 1, se observa que se tiene el cultivo, de ahí se colocan los sensores, se hace el monitoreo de los sensores. Entonces el monitoreo viene pues los que les había comentado, lo que es la humedad relativa, la temperatura, la presión atmosférica, entre otros. Ya con esos datos se hace la base de datos donde se crea el almacenamiento de la información. Ahí se hace la aplicación web. En este caso ellos hicieron una aplicación web en donde cada 20 minutos se hace una alerta al agricultor sobre el estado del cultivo, por ejemplo la humedad, por ejemplo para decir, bueno, como se pueden dar en la figura de la derecha, el lote lo dividieron en 4 secciones. Entonces, dependiendo de la sección y las condiciones de suelo, pues la verdad en el documento no encontré pues esa parte, pues ellos solamente hacían el análisis con los sensores y determinaban que, por ejemplo, en el área 1 necesitaba más humedad que en el área 4. Era por la pendiente, por así decirlo. Bueno, ya después viene el análisis de los datos, los valores óptimos de crecimiento para las buenas prácticas agrícolas,
Entonces, como ellos tuvieron el asesoramiento de una empresa española, ellos le colaboraron para la empresa, ya encontré el nombre, se llama ERSI Software y Soluciones S.A., que es una empresa que se encarga de agricultura de precisión, y pues ellos fueron los encargados de hacer el asesoramiento al chico para, digamos así, la calibración de los equipos y colaborarle con la programación, porque para este tipo de programas hay que hacer una programación. Sí, para cada uno de los sensores tenían que hacer una programación específica, pues, para calibrarlos dependiendo de las condiciones climáticas, y también pues analizando el sitio en donde se tenía el cultivo. Listo, profe, puedes pasar en la siguiente diapositiva. Bueno, pues ya los resultados que se tuvieron en sí, pues el sistema al momento de ser implementado se inició una mejor lectura de del comportamiento del cultivo y del clima de la zona en la finca, aumentando aumentando en la cosecha final aproximadamente el 5% de los productos recolectados en buen estado para su comercialización. Además de mejorar la competencia de los encargados de la finca, tener en cuenta que debieron ser capacitados para el manejo de los sensores, concentrador y software para ERSI Software, que es la empresa que les colaboró para realizar este proyecto. Aquí sí el proyecto lo dejaron también adaptado pues para ampliarlo más adelante, porque como es un proyecto del 2012, pero ellos sí fueron enfáticos de que en este caso pues los sensores y todo lo demás sí fue muy costoso, sí, o sea la base presupuestal fue en euros. Pues tenía la tabla, pero no la anexé porque, pues digámoslo así, por ahorrar tiempo. Pero sí dijeron que el programa sí fue, o sea, este programa, para implementarlo en tomate de árbol sí fue un poco costoso, porque todo lo tuvieron que importar. A excepción de algunas cosas que el chico pues sí pudo realizar ahí mismo, como fue lo de la caja, donde se montó todo el sistema para hacer el monitoreo de cada uno de los sectores, y ya, eso sería todo. Pues hay más cosas, pero pues traté de sintetizar lo más importante, porque pues aquí en el trabajo muestran hasta cómo hicieron la programación y demás. Pues si alguien tiene alguna duda o quiere conocer el proyecto, pues yo les podría compartir el link. Pues aquí se encuentra el link en la bibliografía, y ahí se encuentra todo el proyecto. Listo, Lady, muy amable, quedó súper bien, muy interesante de todas maneras el tema. Entonces, démonos cuenta que sí se hacen desarrollos, ¿no? Hay muchos proyectos de grado dirigidos en este sentido, la utilización de sensores, de programación, de todo el tema también de software, para eventualmente, en este caso, tomar esas variables, poder tener información para la toma de decisiones. Muy interesante, Lady. Bueno, entonces, yo creo que nos queda espacio para uno más. Profe, antes de que, pues, lo que pasa es que como estaban manejando la plataforma Cyberweb, decía que era muy buena porque, pues, en la parte, digamos, de alcance, tenía un alto alcance a diferencia de otras plataformas. Y lo otro es que, por ejemplo, el consumo de energía también era más económico, porque lo que sí resaltaban es que en la agricultura de precisión los instrumentos sí consumen cierta cantidad de energía, y pues eso también genera un costo extra, mientras que en este caso utilizaban, creo que eran baterías de litio para cada uno de los aparatos. Sí, de hecho en unos trabajos que yo miré, en unos sensores que he estado revisando, vamos a ver si puedo invitar a la persona a cargo. Básicamente los sensores utilizan una batería convencional, una pilita, y la pilita tiene por lo menos una duración de 2 años. Entonces eso pues seguramente va a ir también optimizándose, porque el consumo ya por lo menos de una de estas centrales es básicamente los requerimientos de corriente de un router, y los sensores, como te digo, tienen baterías incorporadas, son básicamente pilitas AA, no es más, y la durabilidad es de 2 años, emitiendo señal. Entonces, en ese sentido también, lo que pasa es que el tema son los costos, ¿no? Que Felipe también ya nos mostró otras posibilidades,
con el ánimo de reducir esas inversiones. Bien. Entonces, continuando, tengo, no sé si, ay, qué pena, no sé si tengan alguien algo más que aportar o que decir sobre la exposición de Lady. No, señor. En este caso no. Muy bueno, muy Sí, todo, aplicable también. todo normal dentro de los parámetros que estamos viendo, ¿no? Perfecto. Entonces tengo la presentación de Luis Fernando. No sé si se encuentra Luis Fernando. María Elvira. Paula Marín. Tengo también una presentación de... pues ya la hemos visto, ¿no? Jesús Ariel. Y la de Ingrid ya la hemos visto igualmente. No sé si alguno de los presentes tenga la presentación y no me la haya quizás compartido para poderla proyectar. Bueno, repito, Adalís, Andrés Felipe Argüello, Cristian Carrillo. ¿Sí, Cristian? ¿Andrés? Profesor, pero hay forma de pasar mañana, es que estoy en el trabajo y ya voy a salir. Entiendo, no te preocupes, Andrés, acaba de llegar. Bueno, pues mira, hagamos algo, ya son las 10. Entonces, si quieren dejemos por esto, hoy por ahí, yo mañana les conformo el drive y igual les recomiendo a los que falten, les voy a recomendar a través del grupo para que me hagan llegar las otras exposiciones y mañana podamos entonces continuar con este tema, ¿bueno? Profe, Listo, bro. Bueno, una sugerencia. Listo, profe. Hola, profe, Señor Eduardo. una sugerencia, si es posible darme los grupos de una vez en el día y, por ejemplo, hoy expone tal persona, tal persona y tal persona, 4 exposiciones y ya esas 4 personas vienen preparadas y lo sueltan, ¿no? Perfecto, Eduardo. Sí, he venido dándolos de acuerdo como fueron llegando los trabajos, entonces por esa razón lo llevamos así. Pero bueno, mañana entonces yo verifico quiénes han expuesto y programo entonces a los demás. Vale. Bueno, listo, Eduardo. Listo. Listo, sí, señor. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. No, todo bien. De pronto, profe, si al fin de pronto ibas a armar el grupo de WhatsApp que de pronto quedamos esperando. Sí, Camilo, yo he pensado, a ver, la idea a mí me parece interesante de mis otros grupos de formación, me sugerían que armara un grupo en Telegram, pues el Telegram tiene algunas bondades adicionales al WhatsApp, entonces lo estaba como revisando con el objeto de crearlo y crear una invitación para que quienes quieran participar en ese espacio pues podamos hacerlo con el ánimo de intercambiar impresiones o conocimientos en torno a la agricultura de precisión. Entonces he pensado a través de Telegram conformar o abrir la invitación para quienes quieran incorporarse. Bueno, profe, pero pues de pronto no sé por qué en Telegram, pero lo decía como que es más fácil de pronto por la aplicación que todos tienen, pero pues como vea usted que es como más viable. Yo opino igual. Sí, ni siquiera lo intentamos. Me han dicho que el sistema es como bondadoso en cuanto a los alcances. De los que estamos estudiando, pues yo por eso comparto la opinión del compañero. Allí comparten los artículos, las diapositivas de los demás compañeros y pues para que la información, pues así la podamos tener todos y compartir todo lo que tienen todos. Sí, igual entonces yo mañana les organizo el drive para que todos tengan acceso y entonces podamos tener todas las presentaciones, ¿les parece?
Listo, profe, de acuerdo. Muchísimas gracias. Una prueba, Camilo, yo me pido el Telegram bien y miramos a ver cómo nos funciona. Y si no, pues lo hacemos por WhatsApp, no hay problema. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo, Camilo. Bueno, entonces, si no tenemos más consideraciones, que tengan pues una feliz noche. Yo ya trataré de armar el video, espero que funcione porque como la señal estuvo tan intermitente, para tener el material y poderlo compartir con los que no pudieron conectarse. Nos vemos mañana a 8 de la noche para continuar con las exposiciones. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Bueno, Hasta luego. María, que estés bien. Feliz noche.